Entender para vivir sin sobrevivir. Yo, ego, muerte. Hoy hablaremos de estos tres conceptos en compañía de un hombre muy sabio, un hombre a quien admiro muchísimo y que llevo algunos meses, podría decir ya casi años, ya casi un año siguiéndolo. Así que voy a iniciar este live mientras empiezan a ingresar más personas, hablando de una frase que él lo expresa muchísimo en sus live. Bienvenidos a todos los que se están uniendo a este live. Les agradezco muchísimo por estar aquí acompañándonos. Recuerden que este espacio va a ser un regalo para ustedes mismos. Este espacio va a ser un regalo de claridad. Así que, como les dije, voy a iniciar con una frase que él expresa mucho en sus lives, que hace parte de su filosofía y dice: no puede haber sanación física, mental ni emocional si no se ve como un todo, como un solo ser. Creo que ya se unió. A ver, Alfredo ya me envió su solicitud. Va. Hola, hola, ¿qué Alfredo. tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Alfredo. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad que nos brinda a la comunidad Leslie de Rendón, de compartir contigo, de compartir toda esa sabiduría que tienes. Así que bueno, te lo agradezco. Ya hay muchas personas que se están conectando. ¿Cómo te sientes, Alfredo, el día de hoy? Muy contento de compartir aquí micrófono contigo, de estar con tu audiencia. Espero que también de la audiencia de este lado se junte algunas personas para escucharte, porque siempre tienes muchísimas cosas muy valiosas que aportar. Entonces, para mí es un verdadero honor estar aquí contigo. Bueno, yo quiero contarte una pequeña intimidad. Mi madre, yo siempre procuro tener unos espacios que vayan muy acorde a mis invitados, porque es, quiero invitarlos a que se sientan en casa. Y esta vez que me tocó contigo, mi madre dijo: a él le encanta el agua, tenemos que tener una fuente para él. Así que esta Mira, fuente ha sido preparada para ti. No sé si la alcanzas a ver, no sé si te gustan los elefantes, pero mi madre dijo: claro, quiero que él tenga su agua allí, como lo dice en la meditación. No es el mar, no te traemos el mar, pero te lo juro, tiene arena para que esa energía esté contigo. fíjate que de hecho en el escritorio tengo tres elefantes. Eh, claro, los tres con la trompilla hacia arriba. Pues sí, me encantan, animales Súper. extraordinarios. El agua no solo es purificadora, sino el agua, lo hemos platicado ya muchas veces, que tiene características como de acumulación, como de acumulador, como de batería como si fuera una batería de automóvil y guarda información. Entonces, todo lo que podamos programar el agua, todo lo que el agua nos aporta a través de su información es importantísimo. De hecho, este gran maestro, este científico japonés que tristemente falleció, Masaru Emoto, hablaba de todos sus experimentos de cómo se cambiaban las moléculas del agua cuando las congelabas después de haber sido sometidas a palabras, a escritos, a música, frecuencias, cómo se hacía bella o se hacía terrible, espantosa, dependiendo qué es lo que le dijeras. Y bueno, y aquí hay un pedacito de mí también, que es el elemento fuego. También lo trabajo mucho, constante. Dicen que al fuego no se le debe pedir porque sirve para también para eliminar, ¿no? Para quemar aquello que realmente ya no queremos tener con nosotros. Pero yo lo veo de una manera diferente. Mi relación con el fuego es totalmente diferente. Así que, bueno, aquí están los dos elementos. Bueno, Alfredo, necesito Tierra, presentarte. tierra, Dime. arena, la tierra a través de la arena, que yo soy tierra, entonces también ahí está todo. Sí, ¿tú eres capricorniano o eres Tauro? No, Porque, dime.
Capricornio, 11 de enero, ¿cierto? 10. 10. Ah, ok, caché. Sí, porque investigando un poquito, por ahí vi en una de tus redes que decía 22 de abril, me causó curiosidad y después me di cuenta que no, no eras, que eras de enero. Ok, bueno, tenía esa duda. Así que bueno, te voy a presentar en mi comunidad porque sé que pues tienes muchísimos seguidores, incluso aquí hay bastantes de tus seguidores, ya que pues yo también soy parte de tu comunidad. Me encanta escucharte, me encanta descubrirte. Cada vez que me conecto, que tengo la oportunidad de estar contigo, es wow, grandioso, se rompen paradigmas, se conecta aún más con la esencia, con ese yo interior. Así que pues me gustaría presentarte mientras siguen conectándose. Por favor, coméntenos desde dónde se conectan, si se escucha bien, si se ve bien, cómo se sienten con una frasecita, con una palabra, cómo se sienten el día de hoy. Bueno, mientras voy presentando a mi querido Alfredo García Suárez, quien desde niño se mostró con una mente inquisitiva y rebelde, que le abriría el camino para encontrar respuestas a una serie de cuestionamientos sobre la vida, la familia, las relaciones, la religión y el ser humano en general. Alfredo se define como un buscador de partes de verdades. Yo, desde mi mirada, desde mi humilde mirada, considero que es un ser sumamente sabio, un ser polímata. Él dice que su sabiduría viene de muchos años, muchas vidas, porque cree en la regresión, que probablemente al final ya de nuestro live estaremos hablando un poquito de ello. Y tiene un profundo entendimiento de la naturaleza humana y de la vida. Es empático, carismático, altruista, elegante, sobrio. Bueno, Y debo confesarles algo, que me encanta su franqueza y su hermosa sonrisa. Ahora gracias. les voy a hablar un poco de su rol profesional, porque indudablemente es extraordinario. Psicoterapeuta espiritual, creador de una técnica que dispara memorias emocionales a través de puntos de presión en el cuerpo. ¿Estoy bien? Sí. Sí, ok. Es especialista en psicología transpersonal, física cuántica, epigenética, neuroplasticidad, desarrolla técnicas de psicología como psicoterapia, gestal, análisis transaccional, biogenética, hipnoterapia y realiza también algunas técnicas de medicina alternativa como Reiki, Quantum y flores de Bach, entre otras. Ujú. Así que, bueno. Nuevamente, bienvenido, bienvenido Alfredo, bienvenido a toda tu comunidad, bienvenida a mi comunidad y vamos a dar inicio a este live. Como en un principio les decía, vamos a conversar de tres conceptos que considero desde mi perspectiva importantes para que podamos tener un tránsito por esta vida desde un estado de bienestar, podríamos decirlo, que es el yo, el ego y la muerte. Así que, Alfredo, me gustaría hacerte una primera pregunta y es precisamente sobre el yo. Tú dices, o he escuchado decirte, que no somos lo que vemos en el espejo y vivimos en esa constante búsqueda de qué somos. Me gustaría invitarte a que nos regales una definición del qué soy, que debiéramos entender, adoptar e integrar para transitar desde bienestar o desde un mayor bienestar, podría decirse, en este camino al que yo le llamo, a esta vida que yo le llamo un camino de paso. Bueno, primero muchísimas gracias por la presentación. Eh, Me gusta más presentarme como aprendiz de todo eso que dijiste, más que como especialista, porque creo que sigo aprendiendo todos los días. La física cuántica, por ahí, algún físico cuántico dijo que si podías entender la física cuántica no estabas entendiendo nada, ¿no? Entonces, yo creo que es una ciencia que le llaman la ciencia de las posibilidades infinitas, en donde uno de los padres
de esta física cuántica, de la mecánica cuántica, Nikola Tesla, prácticamente todo lo que hizo fue, la mayoría de las cosas fueron teóricas, porque no había la tecnología, no había las herramientas para poder llevarlos a la práctica, ¿no? Entonces yo creo que seguimos aprendiendo mucho de todo esto. Simplemente creo que en esa mente, como decías tú, inquisitiva, esa mente curiosa, esa mente que buscaba respuestas, primero para mí, por supuesto, porque pues no entender un poquito el mundo, no entender tu vida, no entender el sufrimiento humano, no entender tantas cosas, me hacía buscar respuestas. Y llega un punto en el que de pronto, bueno, pues uno de boquiflojo empieza a compartir lo que uno ha ido descubriendo y de pronto se da cuenta que empiezas a ayudar a otras personas y sin darte cuenta, pues te conviertes en un temprano terapeuta, digamos. Respecto a tu pregunta, ¿quiénes somos? Eh, Así muy rápido y profundo, Dios. Sí. Eh, cuando hace no mucho en una conferencia que estaba yo impartiendo, cuando les decía que teníamos que sentir que yo soy Dios, alguien me decía, no es muy arrogante pensar que soy Dios. Y le decía, yo creo que es arrogante pensar que estamos fuera de él. Porque si dentro del concepto que se nos ha dado, tanto teológico como científico, hay algo que en la teología se dice que es Dios, y Dios es todo lo que es y lo que no es. Es Dios de lo bueno y de lo malo, según una de las definiciones de uno de estos grandes profetas, de Isaías. Y dentro de la ciencia te dicen que todo es energía, y que la energía es todo lo que es y lo que no es, y es buena y es mala. Y estamos hablando de los mismos conceptos. Uno le dicen energía, otro le dicen Dios. Pero este otro hombre del siglo XVII, contemporáneo de Descartes, un holandés llamado Baruch Spinoza, escribe una especie de testamento y es bellísimo, a pesar de tener 400 años de antigüedad, esto que escribió él. Habla de un Dios eh, como más presente en nuestras vidas. De hecho, cuando le preguntaban a Einstein que si creía en Dios, decía, por supuesto, no puedes explicar la ciencia sin Dios, pero tampoco puedes explicar a Dios sin la ciencia. Nada más que yo creo en el Dios de Spinoza. Y entonces este Spinoza, entre uno de los párrafos que escribe, dice, él dice, si Dios me estuviera hablando, si Dios me hablara y me dijera y me preguntara, etcétera, Dios me diría, no quiero que creas en mí, deja de creer en mí. O sea, porque creer es suponer, es imaginar, es esperar. O sea, no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas cuando abrazas a tu amada, a tu amado, cuando besas a tus hijos, cuando te bañas en el mar, cuando acaricias a tu mascota. Quiero que me sientas en ti. Y creo que eso es uno de los errores dentro de la religiosidad y la espiritualidad. Yo creo que la religiosidad te enseña a creer, a ver, a esperar a un Dios. Y dentro de la espiritualidad es cuando empiezas realmente a sentirlo dentro. Y si está dentro de nosotros, ¿qué somos? Somos una pequeña chispa de él. Una analogía que me gusta platicarle a mis pacientes, cuando este concepto de bueno, yo y entonces mi individualidad y todo, muchas veces dices, bueno, no eres Dios, igual que una gota de agua, es océano, tiene las mismas características, tiene los mismos elementos químicos, pero no tiene la potencia del océano, pero tiene, está dentro, forma parte de. En alguna ocasión, en una terapia, en una ceremonia que hice muy profunda, en esta búsqueda de percibir a este Dios una explicación, de repente veía yo, me imaginaba el Big Bang y me imaginaba primero como una masa compacta de energía. Y esa masa compacta de energía de pronto empieza a expandirse. La teoría dice que se va a expandir hasta un punto en donde se va a detener y va a empezar a contraerse para volver a ser una masa de energía. Y dentro de este movimiento que se le llamaba el Big Bang, eh, esta energía va creciendo y va aprendiendo lo que es ser una constelación, lo que es ser una galaxia,
lo que es ser un hoyo negro, una supernova, una estrella enana, una montaña, una Leslie, un Alfredo, una hormiga, un río, una piedra. Todo forma parte de esto mismo. Todo forma parte del aprendizaje de esta energía en este movimiento de expansión. Y entonces hacía yo esta analogía en mi mente, eh, como para explicarme, muchas veces para yo poder entender, quiero darme una explicación que pudiera ser comprensible para otros cuando lo quiero transmitir, porque a veces ni yo mismo puedo transmitir lo que estoy sintiendo o pensando. Y Sí, entonces, ¿qué pasa? así es Dios. Para mí es como esta energía en expansión que está aprendiendo y está aprendiendo a través de todos nosotros o está viviendo experiencias o está ahí dentro de nosotros y que todo es perfecto. Entonces, una de las primeras, eh, digamos, eh, dentro de lo que enseñaba yo durante un tiempo a mis pacientes, los trataba de llevar al perdón. Y les decía que el perdón muchas veces no es el valor, no es el amor, no es, o sea, hay muchas cosas que se tienen que lograr, pero lo que más se tiene que combatir es el miedo, porque el miedo es lo que nos controla, el miedo es lo que nos domina, el miedo es lo que nos impide hacer muchas cosas. Y entonces dentro de esta búsqueda decía yo, primero tienes que, para perdonar, primero tienes que comprender a la persona que te hizo lo que te hizo. Cuando comprendes, cuando te pones en sus zapatos y entiendes por qué la otra persona lo hizo, entra la compasión. Y cuando hay compasión, el perdón es muy fácil, porque dices, ¿qué perdono? Pues si ha sufrido o ha vivido y entonces es como más fácil. Y en alguna ocasión, en otra autoterapia, digamos, en una de estas ceremonias profundas en donde me he ido a escudriñar, digamos, profundamente mi alma, de pronto estos maestros, estos ángeles, estos seres iluminados, esos maestros ascendidos, como le quieras llamar, me decía en una situación de heridas de infancia muy particular, de pronto entendía yo esto y decía, híjole, tengo que perdonar a esta persona. Y esta voz, esta energía me decía, no, no la perdones. Y yo, ¿cómo? ¿No se supone que debemos de perdonar? Me decía, no, porque el perdón todavía viene del ego. Yo soy mejor que tú, soy más espiritual, he tomado 3 minutos más de cursos que tú, soy súper. Entonces yo te otorgo el perdón, ¿no? Y decía, es ego. Y le decía, bueno, entonces, si no es el perdón, ¿qué hay arriba del A perdón? ver. Y me decía, aceptación. El perdón es un muy buen paso, pero encima del perdón es la aceptación de que todo es perfecto, de que tú formaste parte de ese plan de lo que has vivido, que desde antes de nacer escogiste las experiencias que tú tenías que vivir, que tú tenías que pasar, que escogiste a tus maestros, a tus entrenadores, a los que ibas a llamar padres, a los que ibas a llamar hermanos, violadores, bullies, parejas, lo que sea. Tú escogiste esta compañía de teatro en la que vas a representar tu papel. Entonces era comprensión, compasión, perdón y aceptación para cerrar. Y en ese momento es cuando verdaderamente dejas de juzgar y aceptas que todo es perfecto. Y entonces empiezas a vivir en esa paz que todos anhelamos, que todos buscamos y que, como mucho hemos comentado aquí, no tiene precio. Qué hermoso todo lo que has dicho, hermoso, sabio y muy profundo. Yo creo que los invito a que nuevamente vean este live en diferido, todos los que están aquí, porque lo más importante de todo esto no es no solamente su presencia, sino también es ese paso después, que es integrar toda esta información, cuestionarse, porque yo siempre los invito a que se cuestionen, porque ahí es donde empezamos a descubrir un nuevo mundo. Ahí sí como dices en una frase, no necesitas siempre entenderlo todo, solo necesitas la paz que te libera de esa necesidad. Sin embargo, aquí estamos para poder ver con mayor claridad y romper paradigmas, para seguir trascendiendo y seguir sanando y seguir aprendiendo, porque en este camino nunca se termina de aprender. Quiero contarte que se han unido muchas personas, les agradezco muchísimo por estar aquí, por sus corazoncitos, pueden hacer preguntas, por supuesto que sí, aquí las leeré. Está la doctora Moni Arnaiz, que dijo que se sentía muy feliz de estar aquí, por aquí alguien dijo, Ceci
223 de Guadalajara, dice, escuchando aquí a mi amiguito. Bueno, por aquí dice, mejores antojitos mexicanos. Yo pensé que estaban en México y me dicen, hola desde California. Están conectados desde California. Bueno, Bueno, por aquí. todavía se los tenemos prestados a Estados Unidos, California, pero ya está casi cubierto por manos del Estado. Abismo 651 dice, y un ser que transmite mucha paz. Estoy de acuerdo contigo. Muchísimas gracias. Sí, a mí me encanta su voz. Yo a veces pongo su voz, yo descargo algunas meditaciones y pongo su voz así para escucharlo, así no estoy meditando directamente. Me transmite mucha paz. Bueno, te agradezco muchísimo esa respuesta. Espero que haya sido muy completa también para ustedes. Precisamente tú hablabas de que todo es perfecto y esa es parte de mi filosofía. Somos seres perfectamente imperfectos y como tú decías, elegimos la vida que vinimos a vivir. Adicionalmente, todas las personas que llegan a nosotros llegan con un para qué y un por qué, o sea, realmente porque las necesitamos para poder trascender para nuestro proceso. Y tú dices otra frase que es, la vida me va dando lo que no he resuelto, lo que soy y lo que vibro. Así que la primera pregunta es muy pequeña, pero siento que también es profunda y es, ¿la vida sucede o no sucede? Bueno, desde diferentes puntos de vista, es los dos. El libre albedrío, mucha gente dice, bueno, entonces si tú tienes preprogramado, ¿dónde está el libre albedrío? Ujú, Justamente ahí, donde verdaderamente entendemos la película. Cuando nosotros antes de tener un cuerpo físico, que es, digamos que el software que se nos da, es un software bastante deficiente, es un software bastante básico, que nos permite ver solamente frecuencias muy densas. Pero si nosotros tomamos un microscopio y nos vamos hacia adentro, vamos a llegar a ver que 99.99999% de las cosas es vacío. Comentaba yo recién en un live que si pudiéramos compactar todos los sólidos del planeta, todo estos electrones y el núcleo y los protones y todos los pudiéramos compactar, toda la Tierra con todo su contenido sería del tamaño de una aceituna. Para que se den una idea más o menos de estas proporciones, si pudiéramos hacer una analogía, eh, los electrones giran alrededor del núcleo proporcionalmente a más distancia que la Tierra del Sol. Y en tamaño, un electrón sería como del tamaño de una manzana y el núcleo como el tamaño de la Tierra. Y todavía dentro del núcleo hay protones, neutrones, hasta que llegas al quarks, al quantum, y atrás no hay nada. Atrás ujú. hay una energía suprasutil, que es, le dicen el bolsón de Higgins, la partícula de Dios, pero no es ni la energía que conocemos, ni es la materia. Pero esto tiene una inteligencia que no saben cómo conectarla a la ciencia. Nosotros podemos decir que es Dios, que es el alma, que es esta información que tenemos. Y esa inteligencia es la que dicta a los fotones que se están emitiendo desde esta energía suprasutil si se convierten en materia o se convierten en energía. Entonces, si mi libre albedrío está desde antes de nacer, no en el sufrimiento de haber perdido un órgano, de haber perdido una pierna, de haber perdido un ser amado, en donde digo, bueno, yo en qué momento lo decidí o lo permití. No, fue acá arriba. Este es, digamos, el destino mayor y aquí yo voy decidiendo destinos menores. Pero en cuando yo decido qué es lo que tengo que vivir, hay cosas que son importantes que tengo que vivir. Acá abajo decido cómo me visto, decido con quién me empato, decido qué como, decido cosas sencillas dentro de un plan maestro que yo ya tengo preprogramado. Entonces, siempre hay un libre albedrío, uno menor y uno mayor. No sé si respondí un poco tu pregunta. Sí, 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 por supuesto. Sí, Mauricio Carbajo está saludándonos. sí, Muchísimos sí. saludos. Él vive en una ciudad hermosísima que cuando vengas a México, si tienes oportunidad de visitarla, se llama San Miguel de Allende,
que está considerada como dentro de las creo que 3 primeras ciudades a nivel mundial como para visitar de turismo. Y además tiene uno de los mejores restaurantes de ahí de San Miguel de Allende, La Sirena Gorda. Es espectacular, la música, todo es espectacular. Entonces, si van a San Miguel de Allende, no dejen de visitar aquí a mi amigo Mauricio. Qué bueno, qué delicia. Por supuesto que sí, ya ahí anotémoslo por favor como un sitio a visitar. Janet Hernández nos dice, hola, saludos y mil bendiciones. Bueno, hay muchas personas que se están conectando. Dice, viva México desde Perú. Saludos, Lynch Depp, Perú. viva México desde Perú, qué bonito. Bueno, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que hay muchos conflictos en ese proceso de comprender sobre el libre albedrío, ¿no? Porque como tú dices, realmente si ya venimos con como por decir, con un destino ya firmado, entonces ¿en dónde es que nosotros estamos decidiendo? ¿En dónde es que nosotros, en qué parte es que nosotros hay esa causa y efecto, ¿no? Si ya todo está escrito, pero realmente pues ha sido todo bastante claro. No sé si quisieras añadir algo Sí, más o pasamos a la siguiente el, el- pregunta, ¿ok? el problema es que nos hacen creer que somos cuerpos, nos hacen preocuparnos por la parte física. Hay un principio de poder que dice que la información es poder y el poder se ejerce, no se discute ni se transmite. Y todas las instituciones, llámale como le quieras llamar, buscan controlarnos y han encontrado una fórmula básica que viene desde el cerebro reptiliano, que es miedo y culpa. Y entonces, si te generan miedo y culpa, te dominan. Entonces, tú puedes tener miedo desde no estar a la moda, desde decir, bueno, mi pelo es rizado, pero ahora la moda es traerlo lacio, y si no lo estiro, y si no lo lacio, y si no pierdo mi personalidad, no estoy a la moda y la gente me va a rechazar, me va a juzgar, me va a criticar. Y empezamos a no aceptarnos, porque tenemos estereotipos que nos van dictando. Y todo el mundo quiere ser normal, cuando lo normal es que seamos todos diferentes, porque si no seríamos robots, seríamos clones. Y pues qué aburrido sería vivir en un mundo de clones, en donde todo el mundo piensa igual, haga lo mismo, se vea igual, tenga el mismo genotipo, tenga el mismo tipo de no sé, de cara. Entonces, esta es una de las cosas que no eh, entendemos bien. Una, digamos, si pienso yo en que me pueden cortar las piernas y me pueden cortar los brazos, pero sigo siendo yo. No pierdo personalidad jurídica, no pierdo derechos, no pierdo nada, sigo siendo Alfredo. Entonces, quiere decir que yo tengo un cuerpo, pero yo no soy un cuerpo. Entonces, entender que soy mucho más que un cuerpo es el primer paso para entender que lo que le pase a mi cuerpo no tiene importancia. Desde la ciencia nos dicen que perdemos 21 gramos cuando una persona muere, y esos 21 gramos han logrado determinar cómo es una masa de energía que se desprende. Y la energía no tiene principio, no tiene final, y vive en una eterna transformación. O no se crea, no se destruye, solo se transforma. Pero también desde Dios te dicen que somos hechos a su imagen y semejanza, y Dios no tiene principio y no tiene final, y vive una eterna transformación. La misma definición. Eh, y dentro de estos principios teológicos nos enseñan que cuando Dios creó a Adán, lo creó justamente, dice, lo hizo hombre, mujer, mujer, hombre lo hizo, y lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, para todos los que pelean que si Dios es hombre, que si Dios es mujer, que si tiene barbas y que si es viejito, y que, ya, a su imagen, a su semejanza, hombre, mujer, mujer, hombre. Y luego después lo pone dentro de un recipiente de barro, dentro de un molde de barro. Y lo primero que le dice, del barro no te preocupes. El barro al barro regresa, la tierra a la tierra. Esto no vale 3 centavos para él. Si te cortan una pierna o si pierdes un riñón, o sea, lo tienes sin cuidado, porque lo importante es el aprendizaje. ¿Qué es lo que veniste a aprender? ¿Cuál es tu pecado original? ¿Cuál es tu karma original? Pecado, traducción etimológica, error, los peores pecados capitales, ¿sí? Cápita, cabeza, capital de la cabeza, defectos psicológicos o patologías psicológicas que te detienen en tu crecimiento, en tu aprendizaje. ¿Qué es lo que vengo acumulando? ¿Qué es lo que no aprendí?
¿De qué me tengo que arrepentir? Arrepentir del latín repentere, volver, pentere, caminar, hacer. Entonces, da la vuelta y toma el camino opuesto. Vuelve a transitar el camino hasta que lo aprendas, hasta que lo hagas bien. ¿Cuántas veces se cae un bebé para aprender a caminar? 200, 500, las que sean necesarias. No importa, no llevas una cuenta y jamás le dices fracasaste, jamás le dices tuviste un error, jamás le dices ya quédate ahí, no te levantes porque te vas a volver a caer. Le pones las manos y le dices ven, 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 camina, un solito, como decimos en México, a ver, un solito. Y entonces, cuando ya te va a tomar las manos, las haces para atrás y las haces para atrás y lo impulsas a que vuelva a intentarlo. Pero ¿qué sucede cuando ponemos un negocio y vamos a la bancarrota? ¿Qué sucede cuando tenemos una relación y termina la relación no como esperábamos? ¿Qué sucede cuando algo sucede en mi salud, en mi vida? Entonces, no, ya no lo hagas, ya no te levantes, no vuelvas a Es un intentar. fracaso. Claro. Y entonces me meten en la idea, en la cabeza de que es un fracaso. Yo nací para, no sé, escribir la historia de un país, pero a fuerzas en la escuela me dicen que soy un burro porque no sé de matemáticas, o porque no se me dan las matemáticas, o porque no se me da la química. Pero ¿por qué todos tendríamos que ser iguales? Einstein decía que si evaluaras a todos los animales de la selva por la habilidad de trepar árboles, el mono siempre sería un sabio y el pez siempre un imbécil. Entonces, desde ahí nos empiezan a poner en competencia con habilidades que a lo mejor no poseemos o que no debemos desarrollar. Y entonces vas creando esta infelicidad y vas creando esta necesidad de ser normal, esta necesidad de ser aceptado por gente a la que no le interesas, por gente para la que eres un número, para que eres una estadística, para lo que necesites asustarte, para que te pinches, asustarte, para que tomes medicamentos, asustarte o generarte culpa y crean un concepto de infierno en donde te dicen, bueno, mira, Dios es todo amor y Dios perdona todo y tú eres Dios y Dios es todo. Ah, pero ¿qué crees? Creó un infierno para que un día que cometiste un error, lo vas a pagar por toda la eternidad con sufrimientos indecibles. Y dices, oye, espérame, no hay congruencia. Un ser amoroso puede crear un sitio así. Un ser que es todo perdón puede crear un sitio así. Me estás hablando de dos dioses diferentes, me estás hablando de dos conceptos diferentes, pero como la gente no quiere pensar, mucha gente, la gente solamente quiere seguir instrucciones porque es más fácil. Que también aquí podríamos hablar de edades del alma. Hay gente que son bebés de alma y hay gente elevada, hay 7 edades del alma. Entonces, tú no puedes forzar a un niño de kinder a tener conceptos de álgebra profundos o de física cuántica, porque simplemente sus conexiones neuronales y la experiencia que tienen, el conocimiento que tienen, no da para más. Pero no porque sean imbéciles, no porque sean tontos, sino porque simplemente su nivel no está en el nivel en el que tú o alguien más está. Entonces tenemos que aceptar, esa es la parte más difícil, aceptar que no todo el mundo va a pensar igual que nosotros, que para algunas personas yo estoy muy básico y para otras personas estoy muy elevado, pero no está mal, es correcto, es perfecto, es parte de esta naturaleza de aprendizaje, ¿no? Y te lo agradezco muchísimo que hayas tocado este tema y honro totalmente tus palabras porque en algunas sesiones, o sea, y es que es últimamente, o sea, un sentido de competencia total y esto te lleva a una frustración, a un sufrimiento. Aquí nos dice Olguis 1389 qué tema están tratando. Bueno, estamos teniendo claridad, rompiendo paradigmas sobre 3 conceptos importantes, que es el yo, el ego, la muerte. Prácticamente es una invitación a entender para vivir sin sobrevivir. Te quiero hacer una pregunta que va muy conectada pues, con todos esos procesos y todo lo que tú trabajas en cuanto a tus terapias psicoespirituales y todo eso. Es que he conocido personas que ya han pasado por un proceso. O sea, supongamos, tengo que perdonar a alguien y ya han pasado por un proceso de aprendizaje, de perdón. Hablando de que ya lo perdoné, ya hice mi proceso de entendimiento. Sin embargo, su cuerpo sigue manifestando esa herida.
¿cómo podríamos interpretar esto? Porque si el adulto, o sea, si la persona ya se hizo responsable de esto que está sucediendo y tomó acción y, bueno, hizo meditación, estuvo en ciertas herramientas y todo esto, pero sin embargo su cuerpo sigue manifestando, ¿cómo lo podríamos interpretar? Bueno, aquí nos mandan saludos. Un cafecito con Dios. Me encanta el nombre. Porque ¡Ay, qué lindo! así es como yo imagino, justamente. No es orar para mí, es entrar en este entendimiento y decir, a ver, me voy a sentar a tomar un café con Dios y que me explique, que me hable, que me diga. Abrir mi corazón y que ponga un poquito ahí de información. Me encantó. Muchísimas gracias. Eh, Imagina que tú tienes un huerto, es uno de los ejemplos a través de los cuales lo utilizo constantemente para entender esto que me acabas de decir. Imagina que tienes un huerto porque decidiste poner un huerto orgánico en el jardín de tu casa Ujú. y estás sembrando hortalizas y están preciosas tus hortalizas y de repente un día sales a deshiervar y ves que un roedor se las está comiendo y dices, bueno, pues a lo mejor un conejo se lo está comiendo. Y entonces dices, pues los conejos no pueden brincar más de 1 metro. Entonces pones un cerco alrededor del huerto y dices, ya no puede brincar porque tiene 1 metro o tiene más de 1 metro y no hay forma de que se meta. Al día siguiente llegas con tus herramientas nuevamente, muy contenta, y te das cuenta que siguen comiéndose. Y dices, bueno, es que a lo mejor es un topo que se mete por debajo o el conejo se mete por debajo, hace un hoyo y escarba y se mete por abajo del cerco. Y dices, bueno, entonces voy a meter el cerco hacia abajo para que tampoco por abajo pueda pasar. Entierras el cerco y tú ya estás segura que ni por abajo ni por arriba pueden pasar. Y al día siguiente llegas y nuevamente está comida tu hortaliza. ¿Qué crees que haya pasado? Pues que solamente interpretaste, no fuiste a la raíz, ¿no? ¿No? Dejaste encerrado. Ah, claro, lo dejé encerrado. Claro. Ahora, ahora, aunque quisiera irse, no puede, porque ya le pusiste cerco abajo y arriba y lo dejaste adentro. Lo mismo sucede con nosotros. Yo puedo decir, a partir de hoy ya nadie me molesta, a partir de hoy nadie me saca a mi centro, a partir de hoy doy amor, soy generoso, soy abundante, soy todo lo que quieras a partir de hoy. Pero tengo encerrado al ratón, tengo encerrado al conejo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir al origen, ir a ver primero de dónde vino la enfermedad. Tengo que ir a ver de dónde vino la manía, de dónde vino el complejo, de dónde vino el miedo. Y es por esto que una de las técnicas que utilizo yo dentro de mis terapias es la hipnosis regresiva, porque es, suena raro esto que voy a decir, pero es platicar con tu cuerpo y preguntarle cuál es el origen. Y si me dices, traigo un problema con el hombro derecho y de pronto estás ahí, contactamos el dolor del hombro derecho y le preguntamos a tu hombro, ¿a quién está cargando? ¿Qué es lo que está cargando? Y dices, bueno, es una relación que acabo de romper con mi mamá o con mi parte femenina o con mi pareja o con... Y es una relación y en el momento que sueltas esa relación, en el momento que perdonas, en el momento que entiendes el aprendizaje, mágicamente el hombro se cura. Me ha tocado no pocas veces, muchas veces, gente que llega con quistes, que llega con tumores y que de pronto, eh, a la hora de preguntarle al tumor de qué está hecho, te dice resentimiento, miedo, enojo, culpa. Al final de cuentas, la culpa es un resentimiento hacia mí mismo. Y en el momento que perdonan, en el momento que sueltan, cuando la gente despierta, sale de este estado de hipnosis y checan y dicen, dónde está la bola? Ya no está la bola o ya no me duele la bola. Y la gente me dice, ¿cómo es posible que se haya desaparecido algo que tardó en formarse o que estaba ahí físico? Que la única forma en la que la medicina me decía que podía quitarse era a través de una cirugía. ¿Cómo desapareció? Y lo que les digo, si tu mente lo creó, tu mente lo desaparece. Si está ahí como el foquito rojo, si esto no soy yo, pero es mi vehículo, de la misma forma en que un vehículo prende foquitos rojos para decirte que le falta gasolina, que le falta aceite, que tienes que llevarlo al mecánico, de la misma forma las enfermedades actúan en nuestro cuerpo. Ahora, sé que mucha gente, cuando hablo de estos conceptos,
me cuestionan, me atacan, me dicen que es ridículo, que no dé este tipo de consejos, que la gente tiene que ir con médicos y todo. Repito, no quiere decir no vayan con el médico, no quiere decir que dejen de hacerse sus chequeos. Si creen en la medicina, tomen medicina. Si creen en la cirugía, háganlo. Tengo testimonios de gente, uno de los más, podríamos decir, más impresionantes incluso para mí, fue un joven que le daban 1 año y medio de vida porque tenía un tumor inoperable en esta parte del cerebro y fue a una terapia y se le quitó el tumor y me dejó la evidencia, tengo ahí el video. Y cuando va con el médico y le dice, oye, ya no siento nada, hazme una tomografía y ya no siento nada, le dice, a ver, entiende, este tipo de tumores ni desaparecen ni se reducen. La quimio lo que estamos haciendo es para que no crezca. Y le decía, es que ya no siento, ya no lo siento. Total, convenció al médico, le hicieron otra tomografía y el tumor había desaparecido. El médico le decía, es que esto no puede ser, quiero que venga esta persona y me explique. Y él vive en un pueblo como a 1 hora de la ciudad de Monterrey, en México. Y le decía, o sea, ¿qué voy a explicarle? ¿Qué voy a explicarle algo que él no quiere entender o que no quiere creer? ¿Sí? Claro que no voy a ir a decirle, bueno, es que mira, es esto y que me diga, no, no te creo. Bueno, está bien, o sea, no me creas. Y hay mucha gente que cree que no pueden quitarse y efectivamente tienen razón. Henry Ford decía, no importa si crees que puedes o que no puedes, siempre tendrás la razón. Ayer platicaba justamente de este ejemplo que nos da Jesús cuando se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua y Pedro le dice, oye, ¿cómo puedes hacer eso? Y le dice, también tú puedes hacerlo, todo el mundo puede hacerlo. Y dice, entonces yo puedo, sí. Y se baja y empieza a caminar sobre las aguas, pero duda. Y en el momento que duda, empieza a hundirse. Otro de los ejemplos también con él, los evangelistas dicen que cuando fue a Galilea, dicen, y cuando fue a Galilea casi no hizo milagros, porque la gente no creía en él. Decían que no es este el hijo de José el carpintero y de María, que no sus hermanos están aquí entre nosotros. Decían, sí. Decían, no, hombre, entonces, ¿qué profeta va a ser? Y ahí es la famosa frase de Jesús que dice, nadie es profeta en su tierra. Entonces, eh, ¿podía él hacer milagros? ¿Tenía la capacidad de hacer milagros? Evidentemente sí, pero no los hacía con la gente que no creía. Entonces, volvemos a lo mismo, la mente es creadora. La mente, si crea enfermedades, la mente lo puede deshacer. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito para poder, eh, digamos, continuar hacia adelante, liberarme de todo lo que traigo cargando, de ese pasado? Y tan atrás como sea necesario, de vientre materno. Muchas veces dicen es que con un psicólogo he ido años y años con psicólogos y no he podido sacar esto que tengo aquí. ¿Y pues cómo lo vas a sacar? O sea, como un psicólogo dejándote hablar y dejándote platicar va a entender que desde vientre materno sentías un rechazo porque tus papás no estaban preparados para tener un bebé, porque ya tenían demasiados, porque eran solteros, porque querían un varón y tú eres niña, porque, o sea, todas estas cosas que no las podemos, no tenemos una memoria física y nadie nos lo dice. Entonces, un sentimiento de rechazo, un sentimiento de no merezco, un sentimiento de haga lo que haga, nunca es suficiente. ¿Cómo lo voy a resolver? Con una terapia psicológica normal o como con pastillas, con drogas psiquiátricas, me va a quitar ese sentimiento de angustia, de ansiedad que tengo, de nunca ser suficiente. ¿Por qué? Porque soy hombre y mi mamá quería niña, o porque soy mujer y mi papá quería varón. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Cómo lo voy a sacar? No hay pastilla que te lo quite, más que el entendimiento. No, no sé si... Sí, por ¿Qué? supuesto. Es que me encanta, o sea, yo eh, eh, me concentro tanto en todo lo que vos decís que viajo realmente con tus palabras y es total, total. Hay una pregunta que me surge y es cuando, ok, ya ha habido una enfermedad, ya ha habido una cirugía, hay algo allí que ya es un cuerpo externo y esto sigue constantemente, constantemente molestando, o sea, no hay sanación. Ahí, ¿qué está sucediendo? El cuerpo está rechazando esa, el cuerpo, nuestro vehículo, está rechazando ese cuerpo extraño y como diciéndole, tú puedes sanarte a sí mismo, o qué Uh-huh. podría estar sucediendo allí. Mira, todo depende también del aprendizaje.
tú dices, bueno, un niño, ¿qué pecado cometió como para estar sufriendo ciertas cosas? Primero, entender que Dios es justo, que Dios es perfecto y que Dios no se equivoca, es una de las partes que en donde más nos retan cuando vemos un niño enfermo, un niño que nace con un problema. Entonces, entender que en esta vida, ese es ahí donde justamente para mí la explicación de las vidas pasadas y de la justicia de Dios es donde se empatan. Porque yo no puedo entender un Dios justo que permite que unos nazcan en unas condiciones deplorables y otros nazcan en pañales de seda. ¿Sí? Unos nazcan con todo y otros nazcan con nada. Entonces, la explicación para mí es decir, bueno, en esta no ha hecho nada, pero ¿qué debe de las anteriores? Mató gente, robó, lastimó, violó. Entonces, ahí hay una explicación. Luego, pasamos al tema del karma. Nosotros, lo que yo me he encontrado es que crecemos en grupos de entre 50 y 60 personas, como si Sí. fuéramos un clan. Y no Eso es hermoso. y no necesariamente consanguíneos. O sea, podemos estar a la distancia, a miles de kilómetros, y sentir una cercanía de decir, este es de mi clan, este es de mi tribu, Sí. ¿cuántas veces probablemente tú has dicho, esta es más hermana mía que mis hermanas, ¿no? O esta persona que ha sido mi mentor es más mi padre que mi padre. Entonces, este tipo de cosas porque nos vamos encontrando y reencontrando a esta tribu con la que crecemos. Y muchas veces en estos acuerdos de almas, yo te encargo a ti que me violes. Y te digo, oye, necesito, y dice, oye, pero ¿por qué te violaría yo si te amo, si somos compañeros? Dices, porque tengo que enojarme tanto que tengo que ir a promover una ley, tengo que ir a empujar a los congresistas para que promuevan una ley que condenen la violación. Y si yo no siento ese enojo, si no siento ese dolor profundo, nunca voy a hacer nada. Entonces necesito que me des la patada para salir hacia adelante, hacer lo que tengo que hacer. Y volvemos a lo mismo, a mí no me está pasando nada, le pasó a mi cuerpo, y mi cuerpo es mi vehículo. Me rayaron el automóvil, pero al chofer no le pasó nada. Entonces, eh, muchas veces estas enfermedades no son ni siquiera como un aprendizaje para mí. En muchas ocasiones es como si yo fuera un voluntario que vengo a presentar una situación para que mi entorno, para que el karma familiar, para que el karma de ciudad, para que el karma de país o de planeta se modifique gracias a lo que yo estoy viviendo. Y de pronto cae una bomba y pierdo brazos y pierdo piernas y de pronto me convierto en un speaker, en un conferencista y la gente me hace más caso si me ve sin piernas y sin brazos que si me ve completo. Entonces, como voluntario, pedí antes de nacer tener una situación así para tener ese impacto que la gente necesita, porque a veces necesitamos una comunicación impactante, ¿cómo se llama? Terapia de choque con la gente para que la gente entienda. Por eso Total. las fotografías estas de cáncer en pulmones en los cigarrillos, en bocas con cáncer y todo esto, para que dicen, a ver si una imagen te hace que entiendas que estás metiéndote veneno al cuerpo. Pero la gente simplemente voltea la cajetilla y no ve la fotografía. Pero bueno, entonces en estos casos tendríamos que analizar qué es lo que esta persona está viviendo. Si es un karma personal de otras vidas que está aprendiendo, que está liberando, si es porque tiene que sanar a su estirpe, y entonces dicen, bueno, vengo de una estirpe de mujeres solas, de mujeres abandonadas, o de mujeres vejadas y lastimadas, y entonces a lo mejor yo vengo a romper con esto. Entonces tengo que sufrir lo mismo que sufrieron por generaciones para yo tomar la decisión y romper y continuar con una generación más sana. Muchas gracias, Alfredo. Aquí dice, Eni Cosmética Natural, es hermoso escucharte y sentir cómo resuena todo. Gracias. Un cafecito con Dios dice que entró por casualidad. Yo te quiero decir algo, no entraste por casualidad. Las casualidades no existen. Entraste por algo, así sea solamente para escuchar nuestros halagos. Es causalidades o como digo yo, diosidencias. Diosidencias, me encanta esa palabra, diosidencias. Bueno, vamos a pasar al área del ego. Te escuché
en cierta entrevista decir que nuestro consciente es el ego y nuestro inconsciente es esa parte en donde se encuentra toda esa sabiduría, toda esa información que nosotros necesitamos. Mm, hay muchas definiciones de ego, ¿sí? Entonces, como nuestro life es entender para vivir y no sobrevivir, quisiera preguntarte algo muy relacionado con la primera pregunta, que ¿cuál es la definición del ego que deberíamos entender, adoptar e integrar para relacionarnos de una manera más beneficiosa o sana, como lo quieras interpretar, con nosotros mismos, con lo que nos rodea y con lo que nosotros consideramos como real y verdadero? Bueno, dentro del budismo dicen que una de las primeras cosas que tienes que matar para trascender es el ego. Ujú. Eh, Mucha gente ve el ego como algo negativo, pero realmente yo lo asocio más con la mente consciente, porque la mente consciente es, digamos, la que cree que tenemos un cuerpo, la que cree que somos un cuerpo, la que cree que padecemos y sufrimos y tenemos carencias y todo esto. Entonces, eh, si tú lo relacionas, el ego, con la parte consciente y la parte física, el ego es muy importante y muy necesario en una etapa de la vida, en donde si no tuvieras un poco de ego te destroza, en donde si tú no tuvieras ego que te defendiera y que dijeras, aquí estoy, existo, no se metan conmigo, no me molesten, ya no acepto más bullying y todo esto, moriríamos. Entonces el ego es parte, creo yo, que es una parte importante de nuestro crecimiento, como el niño que aprende a caminar, como el niño que aprende a andar en bicicleta, como el niño que aprende ciertas habilidades. Cuando tú dices, bueno, ya estoy suficientemente grande como para que no me afecte lo que me digan, como para que no me afecten las falsas creencias, la culpa, el miedo y todo esto, entonces ahí es donde empiezo a entender que tengo que soltar el ego, que tengo que soltar el miedo que está, digamos, relacionado con el ego. En el budismo te dicen que los cuatro principios, digamos, haciendo una traducción entendible, los cuatro principios o las cuatro verdades máximas del budismo, básicamente te dicen, la vida es sufrimiento. El sufrimiento es causado por el deseo, ¿sí? por los apegos. La ausencia de apegos y de deseos te lleva a la felicidad y existe un camino para lograr. Básicamente eso es lo que te dicen. Entonces, cuando tú dices, oye, pero ¿cómo puedes vivir sin deseos? Dices, bueno, Sí. es que la traducción a lo mejor es un poquito difícil, Ujú. porque yo deseo tener un automóvil nuevo y no está mal. Yo deseo un automóvil nuevo porque viajo mucho en carretera, porque quiero ir seguro, porque merezco tener esta parte de la abundancia, esta parte de la comodidad. No es lo mismo ir muriéndome de calor o limpiando el vidrio porque no Total. tengo aire acondicionado. Eh, pero ese deseo de me gustaría tener un automóvil nuevo no es el mismo deseo de, ay, maldito vecino, se compró un auto nuevo, yo tengo que tener ese auto, tengo que tener un auto mejor. Y mis hermanos creen que soy un idiota porque no tengo un buen auto. Y para que me vean, para que me acepte la sociedad. Porque si yo llego en mi auto a un restaurante, ni me recibe. Pero si llego en un auto de lujo, todo el mundo me abre las puertas. Y si esto y el otro. Y entonces, ese es el deseo malsano. Ese es el deseo que nos, metafóricamente, nos mantiene en la actualidad adorando al becerro de oro. Mm. Total. Ese es, entonces, el ego es entenderlo, entender como parte de un proceso que en cierto punto me defiende, que en cierta parte, si yo tengo un trabajo y tengo un compañero que me está molestando, un compañero que me está pisoteando, un jefe que no me reconoce, ahí tengo que dejar salir el ego, tengo que dejarlo salir y decir, oye, momento, basta, o sea, no me puedes tratar así, no me puedes ofender, basta. Dice, no, pues así son las cosas. Perfecto, gracias, nos vemos, bye. Dicen, es que tienes un ego muy grande. No, es simplemente esto en donde me permite entender que yo merezco. ¿Sí?
el amor propio, la gente me dice, ¿cómo podrías decirme qué es el amor propio? Y les pregunto, ¿quién es a la persona que más amas? Dice, mis hijos, por ejemplo. Dice, muy bien, si tú vieras que en la calle alguien está ofendiendo o los quiere golpear, está golpeando, ¿qué harías? Dice, no, bueno, doy la vida por ellos y me meto y no me importa cuántos son, ni el tamaño, o sea, con una piedra, con un palo, pero entro a defenderlos. Y no permito que nadie los ofenda, no permito que nadie les haga. Muy bien, cuando hagas eso mismo por el espejo, estás teniendo amor propio. Así, total. Cuando sea yo capaz de defender al del espejo como a la persona que más amo, estoy entendiendo lo que es amarme. Como lo que yo a veces les pregunto, o sea, ¿tú te gustaría esta persona para tu hija? No, ¿cómo se te ocurre que no sé qué? Ok, entonces, ¿por qué la permites para ti? Uh-huh. Sí, exacto. También yo a mis pacientes, cuando tienen una duda de qué hacer, les pregunto, si tu hija estuviera en un matrimonio así, ¿qué le dirías? Que lo deje, que se vaya, que no lo soporte. Entonces, si es bueno para tu hija, ¿por qué no va a ser bueno para ti? Si tú le dirías a la gente que más amas, haz esto, porque tú no lo haces. O cuando gente llega y te dice, es que fumo marihuana diariamente, pero no es malo, es peor el alcohol, es peor el tabaco, es peor el café, es peor. Sí, claro, o sea, no estamos hablando de qué es mejor, el whisky Ujú. o el tequila, estamos hablando de un alcoholismo. Entonces le pregunto, bueno, entonces tú seguramente fumas con tus hijos pequeños. Me dice, no, claro que no, pero si es bueno para ti, si dices que no es malo, ¿por qué no les permites que lo fumen? O sea, ¿por qué no los invitas a que lo fumen si es tan bueno? Entonces en ese momento dicen, bueno, es que para ellos, es que la respuesta es muy fácil. Si para la gente que yo amo, esta actitud, esta adicción, esta práctica no es buena. Bueno, te voy a leer porque aquí han estado muy participativos. Les agradezco muchísimo todos los corazoncitos, los mensajes. La doctora Moni dice, entonces la liberación por técnicas como las constelaciones familiares y otras tantas no deberían interferir en la misión pactada. Eh, a ver, las constelaciones es un poquito, o sea, por ejemplo, dentro de la hipnosis, lo que yo hago es una especie de constelación, pero en directo. En vez de que utilices a una persona del público, entras, ves a tus papás y les dices lo que tenías que decirles. Esta parte pactada, esta misión pactada, déjame buscar un ejemplo. Me encanta cuando Cuando, utilizas analogías. es que creo que es un poquito más fácil Claro. de entender. Eh, Tú tienes una misión de, no sé, subirte a la bicicleta, aprender a andar en bicicleta. Y tú dices, oye, pero las rueditas interfieren o no interfieren. Puedo usar rueditas. Pues a lo mejor le puedes poner las rueditas unos días para que el niño tome Sí. confianza. A lo mejor el día que menos lo piense, cuando va en bicicleta muy confiado, le gritas, oye, por cierto, ya no traes rueditas. Y a lo mejor el niño se descontrola y cree que se va a caer. Ahorita me viene a la mente esta película maravillosa de Disney, de Dumbo. Sí, Si te acuerdas, sí, cuando, por supuesto. cuando este cuervo le dice, este pajarraco le dice, te voy a dar una pluma mágica, mientras tú tengas esta pluma podrás volar, porque es una pluma mágica. Y el elefante empieza a volar y a volar y a volar y trae la pluma para todos lados. Y el día que pierde la pluma, que pierde esa confianza y empieza a caer. Era un ratón, ¿no? El ratón es el que le estaba diciendo ahí. Y le dice, nunca necesitaste la pluma. Jamás necesitaste la pluma. Tú eres el que tienes la capacidad de volar. Entonces, estas constelaciones, nada se nos da. O sea, la vida te va dando lo que necesitas, no lo que quieres. Y si de pronto en estas causalidades o en estas diosidencias alguien te invita a una terapia, alguien te invita a una constelación, alguien te invita a una ceremonia con medicinas ancestrales, alguien te... Y en ese momento, una voz dentro de ti, tu intuición te dice, ¿por qué no? Es parte de esa misión pactada.
es parte de ya estás en el momento, ya estás en el tiempo, ya métete, ya lo tienes que hacer. Entonces, dentro de esos pactos, tenemos que escuchar esa voz interna, que es la que está conectada, es la que tiene el contrato, es la que dice, mira, espérate, aquí dice, no lo haces perfecto, no pasa nada, pero vas a tener lo que hacer en algún momento. Me sigue dando miedo, bueno, está bien, no lo hagas, te vuelvo a poner la ruedita, te vuelvo a poner las rueditas en la bicicleta, pero tendrás que hacerlo algún día. Y entonces te van dando herramientas y muchas veces si nosotros analizamos